Hola, buenas tardes, soy David Pérez Vega y quería hablar hoy de este libro, La claridad de Marcelo Luján, escritor argentino, nacido en Buenos Aires en 1973 y residente en Madrid desde 2001. Yo a Marcelo Luján le conozco en persona desde septiembre de 2012, porque la escritora y bloguera de Pamplona y residente en Madrid, Goizeder Lamariano, nos invitó a los dos a presentarle este libro en Madrid, Cuentos pacientes. Los dos accedimos y la verdad es que fue la primera vez que alguien me pedía a mí presentar un libro y fue una situación que me generó algo de ansiedad, un poquito de estrés. Marcelo Luján tenía muchísimas tablas, la verdad es que él se desenvolvió estupendamente y después de ese día, creo que fue muy poco después, Marcelo me invitó a Los Diablos Azules, creo que se llamaba, un bar en el que él dirigía una especie de día del cuento en el que invitaba a un escritor, leía su cuento y la gente que estaba allí escribía un cuento a raíz de una frase que decía este escritor y luego tenías que votar el cuento ganador. Yo leí un cuento de mi libro Kundara, que en aquel momento aún no estaba publicado, pero bueno, leí el más corto porque mis cuentos son bastante largos para no alargar más el tema. Y también he coincidido alguna vez más con Marcelo en presentaciones, en eventos literarios. De hecho, debió ser sobre 2015 o 2016, desde la editorial Salto de Página, me enviaron su novela Subsuelo. Y la verdad es que se me ha quedado en mis estanterías sin leer desde ese momento, porque fue un libro que yo no solicité. Era un momento en el que yo publicaba reseñas en la revista Eñe, me llegaban demasiadas ofertas de libros para leer, libros que me llegaban a casa porque había editores y gente que tenía mi dirección y yo no podía abarcarlo todo. Pero realmente después de haber leído La claridad me he quedado con ganas de leer Subsuelo, que recibió el premio Dashiell Hammett de novela negra, que es un premio bastante prestigioso. Sin embargo, aunque tenía sin leer Subsuelo, me apeteció leer La claridad cuando vi que se había convertido en el sexto ganador del prestigioso premio Ribera del Duero de cuento, que es un premio bienal, o sea, es decir, que se convoca cada 2 años y esta era su sexta convocatoria y de los 6 ganadores yo he leído a 2 anteriores. He leído El final del amor, de Marcos Giralt Torrente, y he leído La vaga ambición de Antonio Ortuño, que son 2 libros que me gustaron. Es difícil fallar, yo creo, con el premio Ribera del Duero. Me faltan 3 por leer y me imagino que serán igual de buenos que estos que he leído hasta ahora. Bien, La claridad es un libro que está formado por 6 relatos, aunque realmente al premio Marcelo Luján lo presentó con 5 y el último es un añadido posterior que se acordó en el momento de la edición y publicación del libro y ganó un concurso que luego hablaremos de él en otra convocatoria. La claridad está formada por 6 cuentos tirando a largos, de algunos de hasta 30 páginas, que es una medida que a mí me suele gustar. El primer cuento se titula 30 monedas de carne y en él nos encontramos con 2 chicas, una española y otra noruega, que están en el campo, en un valle. Las 2 han coincidido en un camping al que han llegado con sus parejas y se conocen desde hace unos pocos días. Están haciendo una excursión en bicicleta y parece que se han perdido, hay tensión entre ellas, no sabemos exactamente por qué. La historia está narrada por un narrador que va adelantando constantemente información de lo que va a pasar. De hecho, es curioso cuando analizas cómo funciona un cuento. El cuento clásico en el siglo XX, yo creo que el que más ha influido probablemente venga de Chekhov y seguramente de Ernest Hemingway. Yo leí este libro, los relatos de Ernest Hemingway, y la teoría del iceberg de Hemingway es que tú tienes que contar del relato una parte, hay una parte muy importante, mucho más que la que se cuenta, que permanece sumergida. Hay una frase famosa de Hemingway que dice que de un relato lo más importante es lo que no cuentas y no lo que cuentas. Con esta premisa, con la teoría del iceberg, por ejemplo, se han construido algunos de los grandes libros de relatos del siglo XX, como por ejemplo Catedral de Raymond Carver, donde hay una distancia muy marcada, muy estudiada entre lo que Carver nos cuenta en un relato y lo que no nos cuenta. También en este libro, por ejemplo, está el tema del momento epifánico, es decir, cuando los
protagonistas están descubriendo algo de sus vidas que la va a cambiar, algo que puede ser nimio, puede ser un detalle muy pequeño, pero ellos saben que va a haber un antes y un después de ese momento. Y esta teoría clásica del relato, entre lo que se cuenta y lo que no se cuenta, y los momentos epifánicos, está en el libro de Marcelo Luján, está aquí. Lo que pasa es que la fuerza constructiva del relato, en Marcelo, no se basa tanto en la distancia entre lo contado y lo no contado, sino este efecto que crea adelantar información o no adelantarla, que va creando una tensión constantemente en el lector que quiere pasar páginas para saber lo que va a ocurrir. Y de hecho se está insinuando todo el rato que va a ocurrir algo terrible, algo que tiene que ver con el azar, que tiene que ver con el destino, algo que va a ser inevitable y que va a influir en la vida de estos personajes de un modo probablemente trágico. Y el lector, con esa información que se le va adelantando, constantemente está en tensión y quiere saber lo que va a ocurrir. En este sentido, el cuento funciona perfectamente. 30 monedas de carne es un gran cuento. Y hay algo curioso aquí, porque aunque la construcción es aparentemente realista, este cuento y los posteriores tienen algún punto de fuga en el que Marcelo Luján está jugando con el relato fantástico. Y vamos a hablar de ello más adelante porque yo creo que hay otros que se ven más claro. Aquí hay un momento que puede haber algo que es una alucinación o es algo real o es algo que cree haber visto a un protagonista pero a lo mejor no es real. Entonces en esa distancia también se marca una tensión constructiva en el cuento. El segundo cuento se llama Una mala luna. La construcción es diferente al primero, puesto que aquí el protagonista también es el narrador del cuento. Aunque, sin embargo, también se usa este recurso de adelantar información, puesto que el narrador está contando algo que le pasó en el pasado y él sabe las consecuencias que le ha acarreado en su vida o la de los personajes, lo que va a ocurrir. Este personaje nos va a narrar algo que va a ocurrir con su hermana mayor. Su hermana mayor es una persona que parece tener algún problemas en el colegio, problemas relacionales, se va convirtiendo en una persona cada vez más oscura, empieza a jugar con una ouija y, como decía antes, va a haber aquí también un tema entre lo real y lo fantástico. Todavía lo fantástico no es algo absolutamente explícito. Estamos jugando también a la técnica constructiva de Henry James, que tengo por aquí, el libro probablemente más famoso de él, Una vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca, donde James juega a plantearle al lector si lo que está contando es una historia de fantasmas o es una historia de locura. ¿Es algo que está ocurriendo en la realidad contada o es algo que los protagonistas se están imaginando? Y esto también aparece en estos relatos y también va creando bastante tensión. Estas historias suelen ser dramáticas, suelen ser violentas, suelen hablar de los instintos más oscuros de las personas. A nivel constructivo me ha interesado que cuando llegas al relato 3, que se llama Espléndida noche, es un relato que parece conectado con el primero, 30 monedas de carne. Es como si realmente ese narrador omnisciente que conoce lo que va a pasar, conoce los pensamientos de los personajes, aunque a veces juega a que no los conoce, es el mismo. Y de hecho parece que está ambientado en el mismo lugar, en un valle, donde hay cerca un pantano, donde hay un camping, y en este caso se trata, el personaje es un camionero que ha aceptado llevar una carga de pollos por la noche, no puede ir por el día porque los pollos con el calor pueden morir. Entonces tiene que ir por la noche por una carretera peligrosa, en un momento además en el que su mujer está a punto de dar a luz y a su mujer no le parece bien que tome este trabajo, aunque él lo ve como una oportunidad. Al principio me estaba pareciendo un cuento social del estilo de uno que hay en este libro, de Ignacio Aldecoa y el corazón y otros frutos amargos. Hay un cuento que se llama El kilómetro 400, si no recuerdo mal, lo voy a buscar. Creo que sí, que es como digo yo, el kilómetro 400. Entonces, en el kilómetro 400 es un cuento de Aldecoa que va de unos camioneros, es un cuento social porque se habla de las malas condiciones de trabajo, de la posibilidad de tener un accidente, y ese accidente se está insinuando en el cuento de Marcelo Luján constantemente. Entonces, yo había pensado en ese cuento, en este libro. Si alguien no conoce este libro y no lo ha leído, se lo recomiendo,
De hecho, hay críticos españoles que lo votaron como el mejor libro de cuentos español del siglo XX, un gran libro. Lo que pasa es que Marcelo Luján rompe esta lógica social y acaba siendo un cuento ligeramente fantástico. O sea, un cuento donde ocurren cosas que no sabemos si están pasando de verdad, las imagina el protagonista. Como por ejemplo, que empieza a notar que le suben por las piernas unas hormigas y cuando detiene el camión para ver qué hormigas son estas que le están molestando, no las encuentra. Aparece un personaje extraño que parece sacado de una película de David Lynch y se mueve dentro del realismo, pero es un realismo que no acaba de ser del todo costumbrista o que incida en la vericidad. En este sentido se parece a estas narraciones modernas argentinas del relato neofantástico, el que practica gente como Federico Falcón o Samantha Schweblin, donde la realidad está ligeramente alterada porque aparecen personajes extraños y no hacen lo que se espera de ellos. También este tercer cuento es un gran cuento sobre el destino, sobre el azar, sobre las ambiciones de la gente. El cuarto cuento, El vínculo, una cosa que me ha llamado mucho la atención en la construcción de este libro de cuentos es que está vinculado con el segundo, es decir, llevamos 4, los impares están vinculados entre sí y los pares entre sí. El vínculo, de hecho, retoma algunos personajes de Una mala luna y el narrador ahora es un niño que ya se ha convertido en un joven y que frecuentaba la casa del anterior narrador, que es el hijo de un señor que tiene una clínica veterinaria donde trabajaba la mujer que era la madre del otro narrador del segundo cuento. Y aquí van a ocurrir cosas conectadas con el anterior cuento que también pueden tener una explicación fantástica y puede tener lo que va a ocurrir consecuencias trágicas. Probablemente aquí la idea de cuento fantástico está un poquito más clara que en el otro. O sea, son, como he dicho, narraciones tensas, narraciones donde se adelanta la información de que va a ocurrir algo trágico y el lector todo el rato quiere saber qué va a ocurrir. Están muy medidas, hay una ingeniería constructiva casi entre lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Y llegamos al quinto cuento que se llama La chica de la banda de folk. Yo ya a este nivel constructivo de cuentos impares relacionados y cuentos pares relacionados pensaba que a lo mejor iba a estar relacionado con el cuento 1 y el tercero, este quinto cuento. En realidad no es así, además cambiamos de época porque hasta ahora estábamos hablando de la época actual y este cuento está ambientado en el año 1977 en unas fiestas, probablemente en Galicia, unas fiestas de pueblo en el que 2 amigos adolescentes están allí pasándolo bien y uno de ellos le empieza a gustar una chica. La idea de jugar otra vez al cuento de fantasmas está aquí, a lo Henry James, como he dicho antes, porque no vamos a acabar de saber del todo si el fantasma es real, si el fantasma no está ahí. Es un cuento inquietante, me gustan más los 4 anteriores, pero sigue siendo un buen cuento. El último cuento, Más oscuro que tu luz, empieza en la página 157, lo voy a buscar, porque aquí había una nota que nos apuntaba que este cuento ganó el premio Villa de Mazarrón y Antonio Segado del Olmo. La decisión de incluirlo en este libro se tomó durante el proceso de edición del mismo, de La Claridad, y bueno, es un acierto, es un buen cuento también. Yo creo que los anteriores tienen un nivel más alto, pero es que el nivel realmente es muy alto, así que este cuento último sigue siendo un buen cuento. Otra vez es un cuento donde se juega la historia de fantasmas o no de fantasmas. Hay una historia trágica de una chica adolescente que ha perdido a su madre. El lenguaje de estos cuentos está muy medido y más que jugar a la creación poética de la metáfora, lo que juega Marcelo Luján aquí es a esto que he dicho de la contención de la información. Las frases son cortas, son contundentes, están muy medidas para crear ese efecto de retención de información. Una cosa curiosa es que las voces narrativas de este libro en principio evocan a la de un adolescente o una persona joven española. Siendo Marcelo Luján, pues ha tenido que tomar la decisión de hablar en un lenguaje coloquial de la calle que no creo que haya necesitado que le ayude nadie, puesto que lleva viviendo en Madrid desde 2001. Esto me ha resultado curioso porque hay un libro que leí hace unos años que era de la escritora Aisa de la Cruz,
La línea del frente, y los agradecimientos de esta novela se le agradece a Marcelo Luján, que le ayudó con un personaje argentino que aparece, y Marcelo Luján se lo revisó para que los giros lingüísticos orales sonasen a argentinos reales, probablemente de Buenos Aires. En su libro está escrito con un lenguaje coloquial, pero no vulgar, o sea, sino está muy medido. Ese lenguaje donde yo juego al lenguaje de la calle, pues ella se rayó, por ejemplo, o este tipo de lenguaje que lo incorpora en un texto muy preciso. La claridad es un gran libro de cuentos, 6 cuentos largos, muy medidos, sobre todo los 4 primeros, que para mí son los mejores, pero el nivel es realmente alto. Me ha parecido un gran libro, y los lectores de cuentos estamos de enhorabuena, y están de enhorabuena los lectores en general, porque a veces hay lectores de novela que no les gustan los cuentos, pero si se acercan a este libro realmente van a encontrarse con un gran libro de cuentos. Y desde luego tengo ya, eso sí que lo sé, tengo pendiente leer de Marcelo Luján Subsuelo, que por lo que he oído es una novela emparentada en la construcción con estos cuentos de la claridad, y habiéndome gustado tanto la claridad, entiendo que Subsuelo va a ser un libro que me va a gustar igualmente. Bueno, hasta luego, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.